En el podcast de hoy te vamos a dar 5 claves para superar la ruptura con un apego evitativo. Y no te vayas, porque al final te vamos a dar una clave extra por si se le ocurre volver. ¿Qué tal, Marian? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada como siempre. Bueno, bienvenidos a todos a Proyecto en Blanco. Ella es Marian, yo soy Sebastián. La mayoría ya nos conocen, pero bueno, para las personas nuevas que se están acercando a nuestro canal, a conocer un poco más nuestro trabajo. Somos una pareja que fuimos bastante despareja. Bastante tóxicos. Bastante tóxicos. Llevamos casi 2 años trabajando en nuestra relación, en nuestras personas, comenzando a sanar nuestros apegos emocionales y bueno, nos dedicamos a compartir nuestro día a día, nuestro trabajo, el cómo lo estamos haciendo, lo que vamos descubriendo y lo compartimos con todos para, bueno, ayudar, arrojar un poco de luz y que cada uno pueda comenzar a hacer su trabajo personal, ¿no? Qué bonito. Sí. Bueno, también les recuerdo que tenemos en la descripción de todos nuestros videos los cuadernos de trabajo tanto para un apego evitativo como para un apego ansioso, camino hacia un apego seguro. Y por último, antes de arrancar el podcast, también les recuerdo que el día martes, este próximo martes ya, vamos a comenzar a hacer directos donde vamos a hablar en profundidad y divagar un poco, filosofar bastante sobre espiritualidad, conciencia, apegos, cómo se relacionan, cómo lo estamos trabajando, todo, absolutamente todo. Eso es, y para que poder compartirlo con todos, para que nos puedan hacer las preguntas que quieran, bueno, para pasar un rato agradable y os esperamos a todos el próximo martes. Bueno, vamos a arrancar con esto, ¿no? Venga. Porque nos llega mucha gente en las sesiones que suelen ser personas que recientemente rompieron con su pareja. Bueno, normalmente que el evitativo se fue de la relación y en muchos casos se quedan como en un limbo, ¿no? Sin entender qué pasó o la explicación que se dio en la ruptura no tiene mucho sentido y mucha gente se queda, digamos, como un poco atrapada en ese proceso de la ruptura, ¿no? Claro. Y entonces, claro, es súper importante el primero y principal, el poder entender. Para poder avanzar, el poder entender. Y muchísima gente nos pregunta en los comentarios, en las sesiones, ¿cómo hago? ¿Aplico o no aplico contacto cero? Bueno, hay muchísima cuestión, ¿no? Y hoy queremos hacer eso, queremos intentar compartirles el mejor proceso posible, ¿no? Para poder pasar página, superar, hacer el duelo. Así que nada, vamos a arrancar. Exactamente. Bueno, hemos hecho una recopilación pues, de 5 claves que nos parecen bastante importantes y creo que os va a servir a todos. Así que bueno, empezamos con el número 1, que es que no te obsesiones con entender por qué se acabó. Cuando una persona con apego evitativo se va, muchas veces lo hace sin una explicación clara. Puede que se haya desconectado emocionalmente, que algo se le hiciera demasiado o que incluso lo haya saboteado sin darse cuenta. Y eso puede dejarte totalmente confundido, con 1000 preguntas sin respuesta y bueno, pues con un caos emocional, con un caos mental impresionante. Entonces, cuando empezamos a entender un poco cómo funciona esto, los apegos, sobre todo las personas nuevas que llegáis a nuestro canal, es precisamente porque han pasado por este tipo de rupturas como así de repente, que no se lo esperan, que un día están muy bien con su pareja, que les están diciendo te amo, te quiero, vamos a casarnos y de repente al día siguiente no sé qué les pasa, que empiezan a sentirlos distantes, que empiezan a notarlos raros y bueno, claro, al final el evitativo se acaba alejando y deja a la pareja diciendo pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué problema tengo? ¿No? Entonces se te queda ahí un mar de dudas. Y bueno, una de las cuestiones que bueno, nosotros cuando venís a nuestras sesiones de acompañamiento pues os intentamos explicar es que cuando una persona con apego evitativo toma esas decisiones, las toma desde una inconsciencia, desde movido por los miedos,
bloqueos emocionales, desconexiones emocionales. Entonces, normalmente las respuestas que te van a dar son muy incoherentes, pero precisamente porque sus actitudes son así. Ni ellos mismos saben qué les está pasando. De pronto empiezan a confundir es que no sé lo que siento, es que ya no sé si lo que siento es una amistad, porque claro, pasan de estar enamorados a decir, ahora porque no siento lo mismo. No siento, sí. Entonces empiezan como a sentir como un miedo, como un bloqueo y al final actúan de la peor manera posible, que es alejándose y además así, ¿no? Dejando a la pareja en una estacada. Sí, y hay muchos casos, como bien decís, que aparentemente está todo bien y de la noche a la mañana... Claro, acá hay que tener en cuenta que el evitativo normalmente no se comunica, ¿sí? Profundamente hablando, ¿no? No expresa lo que quizás puede venir sintiendo en su día a día, preocupaciones del trabajo, la relación mismo, ¿no? No lo expresa, se lo guarda. Claro, un día explota, ni el evitativo sabe por dónde, Sí. mucho menos su pareja, ¿no? Porque en el día a día podemos creer que está todo bien o que medianamente va todo bien y un día nos encontramos con esto de no sé lo que siento, no quiero hacerte daño, no sé qué y me voy. Quiero que seamos amigos. Sí. Algo que yo he detectado, que es un patrón que me encuentro muchas veces también, normalmente viene acompañado la ruptura de la pareja con un problema exterior de la persona de apego evitativo, una crisis personal. Suelen tener una crisis en algo, un tipo de estrés, bien sea pues estudios que están pues como con mucha presión o trabajos, cambios de empleo, cuestiones así como que les desequilibran un montón, o temas económicos, bueno, hay de muchos tipos, pero como que el evitativo empieza en ese momento a tener como bloqueos emocionales, estrés, como no lo explica, no lo exterioriza, la pareja no sabe qué le pasa y al final el evitativo acaba confundiendo un poco todo. Como la pareja empieza a ponerse insistente, empieza a ponerse más pesada en el sentido de que él, en vez de sentir un apoyo, lo que está sintiendo es más presión por parte de la pareja, entonces es como que se le empiezan a acumular muchas cosas, no sabe gestionarlas y dice, mira, pues lo suelto. Me voy, lo abandono todo y así me siento mejor y ya gestiono yo las cosas a mi manera y demás, ¿no? Entonces suele asociarse mucho una ruptura de pareja con algún problema exterior que esté teniendo también el apego evitativo. Por lo tanto, claro, la pareja no entiende, ¿no? O sea, de repente ni siquiera el evitativo sabe. A ver, sí, hay casos en los que quizás es algo externo, pero también hay muchos casos, y me atrevería a decir que es la mayoría, en la que la pareja del evitativo quizás le comienza a plantear cuestiones emocionales más profundas de la relación y el evitativo se empieza a agobiar ahí. Sí, también. Hay muchos casos, hay muchos casos. Bueno, estoy poniendo unos cuantos, ¿no? de los que recuerdo. Pero sí, obviamente la manera de gestionarlo no es como normalmente uno espera. Entonces siempre te quedas como con la cuestión de que no entiendo, pero es que, claro, la cuestión es que si fuera claro o tú te lo vieras venir, pues vale, vas aceptando la situación, pero es como que de repente de un día para otro desaparece o de un día para otro le haces una proposición de pues vamos a llevar esto un poco más hacia adelante o vamos a dar un paso más y ahí el evitativo empieza a bloquearse. O sea como sea, hay que entender que las acciones de un evitativo nunca van a ser coherentes, razonables y según tus expectativas. Entonces, no te obsesiones con eso, porque no vas a encontrar respuestas claras. Como mucho, pues te vienes a nuestro canal, empiezas a ver todos los podcasts que tenemos y vas a entender que somos personas bastante complicadas. Luego sacas conclusiones. Luego sacas conclusiones. Vale, sigamos. Bueno, punto número 2. Reconoce. Estamos hablando de la ruptura, ¿vale? O sea, son como procesos que vas a ir viviendo, entonces es importante tenerlos presentes, ¿no? Reconocer que lo que estás sintiendo también es un cóctel emocional muy potente. Una ruptura con un evitativo no se vive como una ruptura cualquiera, porque muchas veces hay una carga emocional muy fuerte detrás. Relaciones intensas, intermitentes, que generan mucha inseguridad, mucha dependencia emocional, y eso crea una especie de adicción. Por eso luego es tan difícil soltar. Tu cuerpo y tu mente siguen esperando como esos picos de dopamina, ¿no? Que a veces sentías. Así que
sé muy compasivo contigo mismo porque vas a tener que pasar ese periodo de abstinencia y prácticamente lo vas a tener que tratar como una adicción. Y sí, porque son relaciones tan potentes, con tantas emociones, con tantos vaivenes, que claro, el cuerpo empieza pues como a acostumbrarse a esa toxicidad, ¿no? De que de repente pues el evitativo te da ese chute de amor, de dopamina, de serotonina, de todo lo que esperas, y de la noche a la mañana pues desaparece varios días y eso te deja en un incertidumbre de qué va a pasar, pero luego vuelve. Entonces son relaciones muy intensas, muy... No es saludable, no es sano esto, ¿vale? Pero genera una especie de adicción. Entonces, claro, cuando cortas, es como que ahora ya, ¿y qué va a pasar? ¿Y me llamará? ¿Y no me llamará? ¿Y volverá? Y entonces empieza, claro, tu cabeza, tu cuerpo. Son momentos muy complicados y eso hay que tener claro que vas a pasarlos. Uh-huh. Hay diferentes métodos, ¿no? Pues para sobrellevar eso también. Vale, y tú, por ejemplo, como ansioso, nosotros es verdad que no hemos tenido igual una ruptura así muy determinante, ¿no? De que tú pensaras que esto ya se acababa para siempre, pero sí que vivimos momentos de idas y venidas, de yo marcharme, de tú dejarme, todo eso. ¿Cómo vive un ansioso esos momentos, ¿no? De dolor, de pasarlo mal, de esas noches en vela, de qué es lo que sientes, ¿no? O sea, tienes que estar preparado para saber que eso se viene. Bueno, creo que lo dijimos un montón de veces, o lo dije, ¿no? Un montón de veces, cómo lo vive, cómo vive la relación en sí con un evitativo el ansioso, ¿no? Y en esos momentos de aparente ruptura o en algunos casos ruptura total, sí, el ansioso lo vive muy al extremo, intentando buscar respuestas, entender, no sé, incluso persiguiendo al evitativo para que vuelva. Es muy difícil. Porque aquí también se da otra cuestión, que es que normalmente yo creo que un ansioso o bien cuando deja la relación o bien cuando le dejan, de cualquiera de las dos maneras, hay como algo involuntario, porque tú en el fondo no quieres dejar la relación, pero No, lo haces como por una necesidad ya de que te das cuenta que la otra persona al final pues no te está dando lo que tú necesitas, o estás pasando ya un estrés muy fuerte y prefieres cuidar tu salud mental. Entonces, claro, al final es porque un evitativo igual con sus justificaciones y su autosabotaje lo puede sobrellevar de otra manera. No, pero eso en el caso de que el ansioso deje la relación. Deje o le dejen, por eso digo que sea como sea una ruptura para un ansioso es muy dura. Sí, desde luego. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que es algo que se tiene que pasar. Incluso, claro, incluso cuando el ansioso ya decide dejar la relación porque es un sin vivir, obviamente en muchos casos no sucede que el ansioso deja la relación porque existirán obviamente casos que sí, ¿no? Que es un trabajo que ya vienen haciendo conscientemente y llegan a un punto, un día que dicen, vale, hasta acá llegué, ya no me duele. Exacto, desde la conciencia es diferente. Hice ese proceso, digamos, de duelo incluso antes de abandonar la relación, pero son contados los casos. Claro. Normalmente es o el evitativo deja la relación así de la noche a la mañana sin sentido, o el ansioso que llega, digamos, ya a límites muy exagerados, muy graves y decide irse porque, no sé, siente que está a punto de morirse o de matarse o de matar al otro, no lo sé. Cuando ya tocó mucho fondo, ¿no? Que aún así, claro, para ese tipo, por ejemplo, de ansioso que deja una relación porque ya no puede más, es algo muy fuerte, porque sigue sintiendo. Claro. Sigue sintiendo, ¿no? Y quisiera que todo vaya bien, pero la situación lo obliga a alejarse. Es muy difícil, es muy difícil. Y es fundamental, es muy importante que el que esté pasando por ese proceso de que el evitativo se haya ido o el ansioso mismo haya tocado fondo y tenga que dejar la relación, no quedarse atado a la relación ni a la situación. Porque
ahí es donde todo el proceso se hace mucho más difícil y más largo. Bueno, punto número 3. Deja espacio para sentir y luego soltar. Habrá días de tristeza, de rabia, de angustia y es totalmente normal. No intentes saltarte esos momentos ni taparlos. Sentir es el primer paso para sanar. Puedes ayudarte con algo tan sencillo como la práctica del dejar ir, que se basa en observar la emoción, respirar con ella y no hacer nada más. No analizar, no actuar, solo dejar que esté ahí y luego se disuelve sola. Si te dejas llevar sin resistir, pasan más rápido de lo que crees. Es verdad que los ansiosos o personas igual más conectadas con sus emociones suelen experimentar las emociones de forma más natural y son personas que si hay que llorar se llora, si hay que gritar se grita, lo que sea. Yo como evitativa es algo que no estaba como muy normalizado en mi mundo, ¿vale? Pero bueno, si aún así hay personas que lo que quieren es empezar a distraerse, a evadirse y al final a convertirse en evitativos, yo creo que es mejor que hagan también ese momento de, bueno, voy a buscar un momento para descargar, para llorar y todo eso hace que también sanes mucho antes. A ver, ahí hay varias cosas. A mí me ha pasado de pasar por relaciones. Bueno, yo siempre fui muy estaba por decir, como nos expresamos en Argentina. Nadie se ofenda, por favor. Estaba por decir, siempre fui muy maricón. Es verdad que hoy en día eso es caca, decir eso. Bueno. Entiéndanme. Es una expresión como muy llorón. No es agrediendo a nadie. Yo siempre fui así. Muy llorón. Muy de sentir todo. Una relación, sentirla, ¿no? Y acá hay dos cuestiones. Sí, el tiempo lo cura todo, como se dice. Sí, es verdad. Lo que decías de, bueno, permítete sentir la emoción, llora lo que tengas que llorar, acéptalo, déjalo ir, también. Pero la cuestión está en la conciencia detrás de todo eso. Porque a muchas personas nos pasa que, claro, sufrimos la situación sin entendimiento ninguno y nos quedamos ahí enfrascados en eso, no sé, noches de me voy a tomar un vino y emborracharme y llorar para recordar y escuchar música melancólica y no sé qué. Claro, eso viene de ese inconsciente en el que vivimos, ¿no? En ese piloto automático que vivimos y nos hundimos en la emoción. Claro. Claro, ese otro trabajo de, bueno, siente la emoción, acéptala, déjala ir. Para todo eso también hay que hacer un trabajo muy grande, muy profundo y de mucho entendimiento por detrás. Es verdad que cuando se experimenta desde ese lado, todo el proceso es más liviano, es diferente, es como todo, ¿no? Lo que hablábamos hace unos días con el tema del pedir perdón del evitativo. Si no lo entiende, va a ser un perdón falso. No, cuando entendemos la situación, cuando entendemos lo que estamos viviendo, sintiendo o lo que sea, se convierte en algo real. ¿Sí? Entonces, claro, en esto es igual. Cuando yo entiendo que bueno, la relación se acabó o se pudo haber acabado y que no dependo de la otra persona para seguir adelante, voy a sentir una pena, una tristeza, porque perdí a esa persona que quería o lo que sea, pero ya cuando voy con el ritmo, digamos, de la vida, es diferente el proceso. Sí, entiendo totalmente lo que quieres decir, pero yo creo que eso sería hablarlo en un capítulo como mucho más profundo, ¿no? Porque es como un entendimiento ya de, pues eso, de haber aceptado, sanado, perdonado muchas cosas. Bueno, yo quiero decirles a todos que en los podcasts que hagamos en directos,
Vamos a hablar mucho más profundamente de todo esto porque llevamos un tiempo entendiendo, ya bastante tiempo entendiendo mucho que muchas de las cuestiones de 5 claves para no sé qué, 5 claves para no sé cuánto, son tiritas emocionales. Son curitas, como se le dice en Argentina, emocionales, para salir del paso. Fuimos entendiendo que todo esto es... Por eso a mí se me va el tema de profundizar en estas cuestiones. Claro. El que quiera la tirita emocional, perfecto. El que quiera el remedio de verdad, Claro, el martes, todos los martes, ahí en el directo. Ahí estaremos. Sí, pero bueno, lo que quiero decir de esta técnica, ¿no? De lo de sentir las emociones, que está bien, la clave de esto es que se viva la emoción, pero sin, digamos, sin apegarte demasiado a ella, ¿no? Sin meterte demasiado en el pensamiento, en la frustración y por qué me dejó y mira qué mal me hizo y me trató muy mal. No, o sea, llora esa rabia porque está bien, pero tampoco la analices demasiado. Simplemente es dejar salir la emoción y después empiezas a sentirte mucho mejor. No estás conectando con esas emociones, esos pensamientos negativos que te siguen hundiendo en la miseria, sino que está bien vivir la emoción, pero sin apegarte demasiado al pensamiento que hay detrás, ¿vale? Vas a notar un gran alivio y después de haber llorado y vas a ver las cosas desde otra perspectiva. Bueno, seguimos. El punto número 4 es: elige tú si quieres seguir en contacto o aplicar contacto cero. Después de una ruptura, muchas veces el evitativo vuelve. Tal vez no para retomar la relación, pero sí para proponer una amistad bonita o para mantener un vínculo ambiguo. Y eso puede ser muy confuso si tú aún no estás en el proceso de sanar. Por eso es tan importante que seas tú quien marque los límites. Si necesitas cortar todo contacto, hazlo. Si sientes que puedes mantener cierta relación sin hacerte daño, adelante. Pero no lo decidas desde la necesidad. Decídelo desde tu fortaleza. Sí, eso es verdad que nos lo encontramos muchísimo también en las sesiones y siempre les respondemos lo mismo. Ni nosotros, ni nadie, ni tu amiga, ni tu mejor amigo, ni el psicólogo, ni nadie te puede decir haz esto, lo otro y aquello y va a volver tu pareja o no sé qué. O sí, llámalo, no lo llames. No, yo sinceramente soy así de radical. Creo que nadie te puede decir eso. Primero y principal porque cada persona, cada caso es un mundo. No sabemos cómo va a reaccionar este evitativo, el otro evitativo o quien sea ante la búsqueda, ¿no? De decir, bueno, ya pasaron 3 meses que no hablamos, voy a llamarlo a ver. No sabemos cómo va a reaccionar. No hay una fórmula de sí, dile esto o dile lo otro y va a volver. No porque te estarían mintiendo, te estarían engañando el que te diga eso. ¿Sí? Nadie te puede decir no lo hagas o sí hazlo. Es algo que tenemos que meditar muchos nosotros mismos y sacar la conclusión de ¿quiero retomar el contacto o no? ¿Estoy preparado para retomar el contacto o no? ¿Desde dónde estoy queriendo retomar el contacto? ¿Desde la necesidad, como bien decías, o simplemente por saber de su vida? Porque bueno, sí, ya no dependo, no estoy apegado y la verdad que era una excelente persona y quizás podemos tener un contacto sano, ¿no? Uh-huh. Claro, es un análisis que tiene que hacer uno mismo. Exacto. Uh-huh. No es a ver qué me dice mi psicólogo, a ver qué me dice mi mejor amiga o claro, a ver qué Mariana me recomiendan. Claro, porque en esos momentos es verdad, uno cuando está mal, cuando está pensando en caliente, cuando sus emociones les está dejándose llevar, es muy difícil pensar con claridad, ¿no? Por eso hay que intentar darse su tiempo, saber que es un proceso, que esto lleva pues sus etapas y no hace falta que tomes decisiones precipitadas, de darte un tiempo, de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? Pues esta persona se aparece. O sea, darte tiempo y sobre todo tomar decisiones desde
tu momento mejor. Y lo que decidas en ese momento, manténlo. Manténlo porque después las emociones te pueden volver a engañar. Sí, además está clarísimo que si tomo una decisión desde el dolor, desde la ansiedad, desde el sufrimiento, desde el rencor, desde todo esto, Al final, lo más probable es que la decisión bien. sea mal tomada. Sí. Eso, vamos, creo que totalmente es así. Es así. Por eso es trabajarnos muy mucho, sanar y desde la calma, desde la conciencia, tomar cualquier tipo de decisión. Así es. Muy bien, pues vamos al punto número 5. Transforma este dolor en una oportunidad para crecer. No te machaques por lo que no hiciste, por lo que aguantaste, no te culpes por haber amado tanto, ¿no? Más bien pregúntate, ¿qué puedo aprender de todo esto? ¿Dónde necesito poner límites más sanos? ¿Cuáles fueron las señales que ignoré? ¿Qué parte de mí necesita más amor y seguridad, ¿no? Todo esto puede ser el comienzo de una nueva versión de ti, más consciente, más fuerte y más conectada contigo mismo. Bien, acá hay, digamos, varias cuestiones, ¿no? Porque, como siempre digo, ¿no? En todo en la vida hay una línea como muy delgada, ¿sí? En la que quizás ese aprendizaje de lo bueno o de lo malo que vivimos, porque siempre lo hay, siempre hay un aprendizaje de todo, no caer, digamos, en un supuesto, bueno, sí, en un aprendizaje, pero que nos lo tomamos para endurecernos para la próxima. O de, ¿cómo decirlo? Yo diría pues como hacer la herida más grande, ¿no? No la herida más grande, sino nosotros volvernos más duros con las próximas personas que puedan aparecer en nuestra vida. Estás a la defensiva, ya desconfías. Exacto, el aprendizaje puede llegar a ser la próxima no me pasa, no negativo, voy a permitir esto, no voy a permitir lo otro, no voy a permitir aquello, y sin querer es algo negativo. Totalmente. Claro, no, tiene que ser un aprendizaje que te lleve a algo bueno, que te lleve a entender realmente lo que pudo haber fallado, lo que uno mismo falló, porque también todos tenemos, de un lado y del otro siempre hay un fallo. Es o algo. bueno verlo, exacto. No es 100% culpa de uno o del otro. Entonces, claro, que sirva como aprendizaje, pero para bien. No para endurecerte ni para volverte un cabrón o una cabrona, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es un poco tú lo vas detectando, ¿no? O sea, si al final es esto, te estás volviendo pues una persona más segura de ti misma, sabes poner ya límites, pero sin miedos, o sea, es eso, sin cerrarte, ¿no? De que no me vuelva a pasar, es que siempre me pasa lo mismo, siempre acabo conociendo el mismo tipo de personas. Bueno, si te sigue pasando los mismos patrones, es porque realmente no hubo evolución, no hubo un crecimiento, no hubo un entendimiento. Pudo haber, sí, la experiencia la viviste, pero desde luego vuelves a caer en lo mismo, por lo tanto no ha habido aprendizaje. Claro, y el tema de los límites sanos es límites con uno mismo, no ponerle límites a los demás. Eso es, tomar decisiones para tú llevarlas a cabo, decir, esto hasta aquí, voy a llegar, se lo transmites al otro, cuáles son tus necesidades, tus inquietudes, tus límites, lo que sea, y entonces es el otro si quiere aceptar tus límites o no. O sea, tú no tienes que obligar a nadie a que cumpla tus límites. Tú simplemente eres, yo soy esta persona y esto es lo que quiero, ¿no? Bueno, danos ese punto extra para digamos, superar lo más sanamente posible. El extra, digamos, bueno, ya hemos dado esos 5 puntos que abarcan un poco todo, pero claro, siempre puede ocurrir, y más con una relación con una persona apego evitativo, ¿y qué pasa si el evitativo quiere volver? ¿Qué hacemos? Esa es buena porque también nos la suelen preguntar mucho, ¿no? Suele pasar. ¿Qué hago si me llama? ¿Qué hago si me escribe? ¿Le respondo? ¿No le respondo? O personas que igual pues han estado haciendo su duelo, han estado haciendo su trabajo y de pronto, sin esperárselo, un día aparece el evitativo, ¿vale? Entonces,
pues puede pasar, ¿no? Que hay evitativos pues, que despiertan, que hacen terapia, que se dan cuenta de lo que perdieron. Eso está bien. Pero si vuelve, tú también necesitas estar preparada o preparado. Porque acompañar a alguien que está sanando su apego requiere mucha conciencia y mucha madurez. Y necesita tener una pareja que esté equilibrada. Así que no desde la dependencia, sino desde el compromiso mutuo de crecer juntos. Si los dos estáis dispuestos y estáis listos, pues os podéis dar un nuevo comienzo. Pero siempre desde el amor propio y de la evolución. Es muy normal y muy común ver relaciones que vuelven y continúa todo igual o incluso peor. Porque sería lo normal. Eso yo creo que es lo normal. Por eso digo que es muy habitual y muy común ver eso, ¿no? Y claro, la relación puede incluso ir peor todavía. ¿Por qué? Porque ya hubo un dolor previo, ya hubo una ruptura previa en la que si encima veníamos mal o el evitativo se venía sintiendo mal y de repente se borró, y el otro se quedó herido por el abandono. Claro, a todo esto le tenemos que sumar que posiblemente incluso se nos quede un rencor ahí. ¿Qué pasa? Volvemos con el evitativo. Si ninguno de los dos hicimos un trabajo de sanación, o los dos, en ese caso lo ideal es que los dos hayan sanado y se puedan dar una oportunidad, ¿por qué no? Claro, para el ansioso puede ser a la mínima que haya algo de nuevo, el ansioso puede llegar a sacar esa carta del me abandonaste, ¿no? Y desde el rencor también como sin querer hacerle pagar un poco al evitativo. Y el evitativo, desde luego, a la mínima de nuevo que perciba algo que le asusta, igual poder volver a borrarse de nuevo. Sí, por eso tiene que ser un trabajo súper consciente y estar los dos súper... que tengan súper claro qué es lo que conlleva una relación sana, que al final es trabajo, y al final es crecimiento, y al final es evolución, y al final es hacer lo que no se hizo en su momento, o lo que no se hizo en la infancia. O sea, es un proceso de sanación y de evolución que os podéis acompañar y puede ser muy bonita la experiencia, pero hay que ser consciente. O sea, esa mentalidad de una relación de fábula, que muchas veces el evitativo se imagina que es una relación fácil y por qué tienen que haber conflictos y por qué tiene que haber problemas y por qué tengo que conectar con mis problemas de la infancia y por qué tengo que hacer esto, no lo entiende. Entonces, pero bueno, he de decir que eso... Puede ocurrir que cuando un evitativo vuelve, sí que ha querido hacer cambios, porque obviamente él también puede reconocer que ha hecho cosas mal, que tiene que ser más cariñoso, que tiene que hacer esto, pero simplemente lo está haciendo porque es una petición, porque no ha entendido realmente qué es lo que le pasa. Por eso esos cambios suelen ser durante un poco tiempo, pero luego vuelve a su esencia, que es lo que ha sido siempre, ¿no? Es una persona evitativa, que le cuesta ciertas cosas, la conexión emocional. Entonces todo se vuelve a repetir. Y el ansioso, si no ha hecho un trabajo tampoco o no tiene esa paciencia de poder acompañar al evitativo, pues todo se vuelve a lo mismo. Por eso, cuando un evitativo, que tenemos muchos, que ya conocemos, que ya están ahí presentes, están empezando a entender todo lo que tenían que hacer, lo que les reclamaba la pareja, realmente han entendido qué es lo que era, que esto también pues, son problemas que uno trae y que tiene que sanar y que tiene que trabajar. Si viene con esa actitud, viene con ese despertar, digamos, es posible y es muy satisfactorio y es muy bueno. En ese caso, pues los dos tenéis que pensar, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Lo intentamos? Pues adelante, ¿no? O sea, puede ocurrir. Pero si veis que la otra persona no ha hecho un trabajo interior, no ha hecho nada, y tú ya has sanado y estás en un punto pues, más desarrollado, obviamente ya no vas a tener esa necesidad de volver, esa adicción de es el único lugar donde me siento feliz y es el amor de mi vida. No, lo vas a ver desde una conciencia superior y vas a decir, bien, te agradezco el tiempo que pasé contigo, gracias a lo que viví he aprendido un montón, pero ya sé que no quiero volver atrás. Entonces vas a
Vas a tomar acciones desde una conciencia y va a ser todo mucho más fácil. O sea que al final es conciencia y trabajo y sanación. Sanación verdadera. Claro, sí, sí, sí. ¿Les contamos dónde estaremos en diciembre? ¡Qué impaciente! Sí, ¡Qué impaciente eres! ¡Qué ansioso! Claro, bueno, coméntalo. Aún queda, pero vale. Ah, claro, queda mucho, pero bueno, para que se vayan haciendo la idea, yo qué sé, y a ver si surge algo, si organizamos algo, si hacemos algo, ¿no? Yo qué sé. Bien. Nos vamos para Argentina. Vacaciones y trabajo también. Para todos los argentinos que nos ven, estaremos en diciembre de este 2025 hasta mediados de enero por Argentina. Y bueno, eso. Vayan haciéndose ahí la cabeza a ver qué podemos hacer. Ay, a ver sí, qué... a mí me encantaría que nos pudiéramos conocer, hacer algo por allí. Hay mucha gente que nos ve desde allá. Sí, hay muchos seguidores de Argentina. Y bueno, no sé, ya lo iremos recordando cada video que hagamos y váyanos comentando los argentinos que nos ven, a ver qué se les ocurre que podemos organizar. Genial. Poco más. Nos vemos en la próxima. Bueno, esperemos que os haya servido y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Adiós.